Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la 12ª edición del Congreso Argentino Internacional de Teatro Comparado organizado por ATEACOM este año San Juan 2025. Estamos más que felices de poder encontrarnos y de seguir realizando este maravilloso congreso. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube, también puedes seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en la fanpage que es Ateacom. Además, tenemos la página web para poder ver bien toda la programación del Congreso, que es www.ateacom.wordpress.com, para enterarte bien de toda la programación. Ahora sí, presentaré a la primera exponente de la mesa. Ella es Parella Sofía, de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Sofía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, si les parece, comparto mi presentación. Ahí ya debería verse. Avísenme cualquier cosa. Bien, la presentación del día de hoy se llama Un espejo infinito, metaficción en Electra de Sófocles y un hombre que se parecía a Orestes de Álvaro Cunqueiro. Yo me dedico a trabajar sobre el mito de los Atrídas, así que bueno, ese es el enfoque. Para resumir muy brevemente de qué se trata el mito, Agamenón es un rey micénico que debía partir a la guerra de Troya, pero para poder zarpar debió tomar la decisión de sacrificar a su hija Ifigenia. A su regreso de la guerra, 10 años más tarde, su esposa Clitemnestra, junto con su amante Egisto, lo asesina y se apoderan del reino. El hijo de Agamenón y Clitemnestra, Orestes, es enviado al exilio, mientras que la hija, Electra, permanece bajo el control estricto de los tiranos, imposibilitada de casarse y tener hijos, obligada a servir como esclava. Cuando ya ha crecido, Orestes regresa del exilio para matar a su madre y a Egisto y así recobrar el reino y liberar a su hermano. Este mito fue muy fructífero para los dramaturgos de todas las épocas. En la tragedia griega, el mito ha sido tratado por los tres grandes dramaturgos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, en diversas obras. Durante el siglo XX, la historia fue adaptada por autores como Eugene O'Neill, Jean-Paul Sartre y Sergio de Checo con el ya clásico argentino El Reñidero. No obstante, las adaptaciones no se detuvieron con el teatro. En la novela posmoderna, escritores como Joyce Carol Oates, Amelino Tom y Colm Tóibín han reelaborado el mito de los Atrídas. En el presente trabajo nos centraremos en la tragedia Electra de Sófocles y la novela Un hombre que se parecía a Orestes de Álvaro Cunqueiro, y esta lección corresponde a una característica central que atraviesa ambas obras. Tanto Electra como Un hombre que se parecía a Orestes emplean recursos propios de la metaficción, como herramienta para reflexionar sobre las posibilidades del propio medio y dar apertura al mito. Entendemos el concepto de metaficción como la presencia del comentario sobre la literatura y sobre los principios que la regulan dentro de la literatura misma, siguiendo los conceptos de la teórica Franca Sinopoli. Adicionalmente, utilizaremos el concepto de niveles de realidad formulado por Italo Calvino para referirnos a los distintos estratos de verosimilitud que se construyen en los relatos superpuestos al interior de una obra. En la esfera de la metaficción, un hombre que se parecía a Orestes cabe dentro de la categoría de hipernovela, que la estudiosa define así. Una forma particular de novela que, contradiciendo el principio constructivo de la linealidad, multiplica las posibilidades narrativas al trasladar la infinita interpretabilidad de la obra al interior de sus estructuras temáticas y narrativas. Además, hiper tiene una función que puede ser la de aludir a un campo metadiscursivo, es decir, un texto campo que al mismo tiempo puede contar una o distintas historias, y reflexionar sobre las maneras del acto mismo de narrar, sobre la relación entre realidad y ficción, y entre el autor y el lector, y finalmente sobre el texto como mediación y campo de juego de dichas relaciones. Los recursos metaficcionales son muchos y evidentes en los personajes de la novela. Orestes, en quien nos detendremos más adelante, es consciente de su condición de personaje y busca retrasar su propio destino, un procedimiento que ya se había visto en novelas de Miguel de Unamuno o en teatro en Luigi Pirandello a comienzos del siglo. Filón el Mozo es un historiador devenido dramaturgo que se ocupa de escribir sobre la familia real. Cito, Filón el Mozo tenía el encargo, hecho por el Senado, de llevar a tablas la historia de la ciudad en 12 piezas. No obstante, Filón no contempla su propia obra como una historia de la ciudad, sino como una tragedia, pero al estar basada en hechos reales debe esperar a que los hechos relatados ocurran en la historia y aguarda entonces la llegada de Orestes. Pese a las prohibiciones del senador de comedias, escribía en secreto de la tragedia sabida y tenía suspendida la labor en la tercera escena del segundo acto, que era allí donde tenía ensayo dar la llegada de Orestes. Mientras espera, escribe una obra teatral que forma parte del libro de forma intercalada titulada Los amores de Doña Inés. La puesta en abismo parece sacarnos completamente de la trama central de los Atrídas, pero en verdad se vincula con la historia de Orestes a través de distintas analogías entre los personajes, como señala Ana Sofía Pérez Bustamante. Doña Inés se construye como un paralelo de Egisto, que en Electra es nombrado en varias ocasiones, pero solo aparece hacia el final de la obra para ser asesinado.
En cambio, en la primera parte de Un hombre que se parecía a Orestes, él es el principal protagonista y tras lograr su victoria vive atormentado, sopesando las distintas formas en las que Orestes podría cobrar venganza, confundiendo los personajes y las distintas versiones del mito. De forma similar, Doña Inés es una mujer que aguarda la llegada de su gran amor a la manera de las heroínas de los romances españoles. Como Egisto, que cree que cualquier forastero que llega es Orestes, ella identifica a cualquier hombre que pasa por su ventana como si fuera su gran amor. En esta puesta en abismo se parodia la idea de la anagnórisis trágica llevándola al extremo. Esto ya tenía un antecedente en la versión de Eurípides, que se burla de la escena de la agnórisis presente en Coéforas, al hacer que su Electra niegue rotundamente los signos del regreso de Orestes. En la novela, puesto que todos son factibles de ser Orestes, nadie puede ocupar ese rol. A su vez, Cunqueiro ridiculiza al tirano Egisto, quien tras conservar el poder por años comienza a perder la cabeza. Este último recurso es el que más nos interesa, puesto que, por un lado, podemos leer una crítica velada hacia el gobierno de Francisco Franco, que llevaba 32 años en el poder al momento de publicación del libro. Por otro lado, el enredo que le sucede a Egisto consiste en mezclar las diferentes versiones del mito en su propia obra teatral. Cito, Egisto verdaderamente lo pensaba todo como si la escena final se desarrollase en el teatro, ante cientos o miles de espectadores. Egisto entonces se construye a sí mismo como un director de escena, mientras que sus divagaciones sirven al autor para evidenciar distintas posibilidades de desarrollo de la trama. La semilla de este procedimiento ya se encuentra en la épica griega y luego en la tragedia. Los recursos de metaficción en la tragedia no han sido tan comentados y por lo tanto resultan un poco más complejos de identificar. Mark Ringer realizó un aporte fundamental con su libro Electra and the Empty Urn, donde analiza los grados de metaficción en toda la producción de Sófocles conservada y califica a Electra como la más metaficcional de sus obras. Consideramos que Electra contiene procedimientos similares a los de la hipernovela, ya que multiplica las posibilidades narrativas al interior de la estructura, reflexiona sobre el acto mismo de narrar y juega con distintos niveles de realidad y de ficción. Al comienzo de la tragedia, Orestes llega a Micenas acompañado por su mentor, el pedagogo. Al ver a Electra en las afueras del palacio, Orestes ordena que el pedagogo se haga pasar por un mensajero y que falsamente le comunique a su hermana que él ha muerto. Ringer señala que en esta secuencia Orestes se comporta como un director de escena asignando el papel a su acompañante, que será el actor principal. Y Electra, junto con Clitemnestra, que se le une después, por lo tanto serán la audiencia, a quienes debe convencer, pero principalmente en quienes busca generar una respuesta emocional. Se producen entonces dos recepciones distintas ante la misma representación, la de los personajes y la de la audiencia de la obra. En su análisis sobre el suspenso en la épica homérica y el drama, Ruth Scodell reconoce esta técnica como una de las tres formas que el poeta puede utilizar para generar suspenso en una audiencia que ya sabe cómo se desenvolverán los hechos. Cito, el poeta podía prever a la audiencia con mayor conocimiento que los personajes, pero dejando aún una considerable inseguridad sobre cómo los personajes responderán emocionalmente a los eventos predichos. Sófocles entonces construye dos niveles en la representación. Electra y Clitemnestra, puestas en el rol de la audiencia interna, ingresan en el verosímil del relato que el pedagogo representa, pero para nosotros, la audiencia de la obra, nosotros sabemos que este relato es falso. Toda la obra opera entre la dicotomía entre las acciones y las palabras, erga y logoi en griego. Electra condena moralmente a aquellos que dicen ser una cosa, pero que demuestran en el hecho ser otra. Durante el primer episodio, al discutir con su hermana Crisótemis, Electra le recrimina: pero tú, la que odia, odias solo en la palabra, y en el hecho convives con los que mataron a tu padre. Y luego, en el Agón con Clitemnestra, le reprocha: tú ahora hablas, no yo, pero tú haces las obras, pero las obras de las palabras se descubren. Por lo tanto, nos va a interesar en este relato que construye el pedagogo, a través de qué palabras y de qué acciones construye a Orestes. Cito lo que dice el pedagogo: entró resplandeciente para todos los presentes digno de veneración, y tras haber regresado a la línea de salida, el estadio recorrió, al obtener el honroso don de la victoria. Como tantas cosas, he de decirte brevemente, no conozco acciones y fuerza tales como las de este varón. Pero sabe una cosa, pues proclamaron los jueces, de cuantos concursos del pentatlón que fueron anunciados, tras llevarse de estos todas las victorias, fue llamado dichoso y aclamado por su nombre el Argivo Orestes, hijo de Agamenón, que reunió en otro tiempo el ilustre ejército de la Hélade. El falso mensajero construye una imagen poderosa de Orestes. Resulta irónico para la audiencia extradiegética que anuncie que no podrá brevemente describir tantas acciones cuando en verdad éste aún no ha realizado ninguna hazaña digna de relatarse. Además, crea un tercer nivel de recepción, ya que dentro del relato hay un espectáculo que provee el falso Orestes, al cual está reaccionando una audiencia que tampoco existe. Como el Egisto de Cunqueiro, el pedagogo crea una escena final para cientos o miles de espectadores que reaccionan aclamándolo y con palabras elogiosas. La descripción también vincula a Orestes con su padre Agamenón. Esta mención tiene una doble función. En el nivel intradiegético, al reforzar el nexo, puede generar una respuesta emocional en su madre, en Clitemnestra, que es quien asesinó a Agamenón. La mención podría buscar generar culpa por sus actos o realzar su odio hacia Orestes. Por otro lado, el parentesco también es real y, por lo tanto, otorga una textura más creíble al resto del falso discurso. En un segundo nivel, la audiencia que está escuchando este discurso recordará a Agamenón por su representación en la Ilíada como el líder aqueo que consigue la victoria en Troya.
Y aunque sepamos que el resto de la narración es falsa, se enaltece a Orestes por su vínculo sanguíneo ante este público externo. El pedagogo continúa desarrollando su historia sobre la competencia de las carrozas hasta que solo Orestes y el conductor ateniense quedan en carrera. En la última vuelta, Orestes realiza una mala maniobra y cae de su carro. Cito ahí el pedagogo, pero cuando la multitud lo vio caído de la carroza, gritaron por el joven, el cual había realizado tantas proezas por las cuales recibía infortunios, arrastrado por el suelo. El pedagogo sigue insistiendo en las grandes acciones de Orestes, particularmente en la reacción que los demás tienen ante su muerte. Como un Aedo, construye un héroe con sus palabras que destaca por sus proezas físicas, finalizando su narración con una muerte bella. La descripción recuerda a los héroes aqueos de la Ilíada y las proezas que realizan en los Juegos en honor a Patroclo en el canto 23, afiliándolo así a personajes como Aquiles, Ajax u Odiseo. En un hombre que se parecía a Orestes, se multiplican las versiones de Orestes. Constantemente en el reino se denuncian avistajes del príncipe. Y ahí, dice el narrador, sería un falso Orestes como los otros. Hubo varios. Bueno, ahí hay un grupo enorme de distintos Orestes que aparecen, uno que se muere el caballo, otro que lo atacan los perros de Egisto, otro que tiene una mancha de nacimiento. Y al cabo de los años, Egisto ve un aviso en la ciudad que dice, serpiente anillando un ciervo en la ciudad. Todavía Orestes, pero ¿lo habría habido alguna vez aquel Orestes? Entonces, mientras que en la tragedia, el pedagogo logra con su falso relato convencer a su audiencia de que Orestes está muerto y crea una nueva realidad, en la obra de Cunqueiro las narraciones van carcomiendo la realidad. Hay tantas versiones de Orestes que se duda de la existencia del verdadero si es que alguna vez lo hubo. La expectativa que se genera en torno a su llegada es tan grande que nadie puede cumplir con ese papel de Orestes, ni siquiera el verdadero. A través de este procedimiento, Cunqueiro pone en duda la veracidad de cualquier relato. En lo estético, su propuesta se enfrenta a la novela española de carácter naturalista, o como se ha llamado en ocasiones cinematográfica, con textos como La forja de un rebelde de Arturo Barea. Frente a estas narraciones, que se caracterizan por la mímesis más fiel, Cunqueiro elabora una hiperrealidad. Hay tantas realidades posibles que nadie puede afirmar que una sea cierta. Asimismo, Cunqueiro se hace eco del clima de desconfianza de la época en la existencia de los grandes relatos abarcadores, lo cual se hace explícito en el rol del héroe que permanece vacante toda la narración. La narración que construye el pedagogo es también una reelaboración del mito de Pélope, el antepasado de Orestes que murió en una carrera de carrozas, y con quien se inicia la serie de maldiciones y de venganzas intrafamiliares que caracteriza a los Atrídas. El crítico Seth Shane propone que, dado que el relato nos remonta al comienzo de la saga, podríamos cuestionar si la venganza hacia Clitemnestra y Egisto podrá en verdad probarse en el final de la historia o meramente otro crimen convocando su castigo correspondiente. La tragedia concluye con el asesinato de Clitemnestra y luego de Egisto por parte de Orestes. Se trata de una de las escenas más oscuras de toda la tragedia griega. Electra se impedía de participar del asesinato, siendo solo los hombres, Orestes, Pílades y el pedagogo, los que ingresan al palacio. Nuevamente, ella es colocada en el rol de espectadora a través de la dicotomía entre palabras y acciones. Antes del último parlamento de Electra, previo al asesinato, Orestes le dice, no me interrogues con más palabras. Y luego de que ella pronuncia su saludo final, el pedagogo sentencia, me parece que es suficiente. Estos mandatos recuerdan a la respuesta de Agamenón al discurso de Clitemnestra en la versión de Esquilo, que le dice, has hablado en acuerdo con mi ausencia, pues largamente te extendiste. Electra, cuyo único medio de defensa contra los abusos de la madre y su única herramienta de persuasión hacia los hermanos fueron las palabras, es silenciada por los varones, pues es el momento de actuar. Finalmente el pedagogo manda, y ahora les digo a ustedes aquí presentes que ya es el momento justo de actuar. Y Orestes acuerda, no debe ser ya para nosotros tarea de largos discursos, Pílades, sino de entrar cuanto antes. Electra queda excluida completamente de la esfera de la acción. Ella permanece afuera y se hace eco de los sonidos que emergen por la puerta, asusando a Orestes para matar a la madre y dando gritos de alegría. Ella actúa el asesinato representándolo con gestos y palabras, mientras que Orestes lo comete de facto. Electra actúa el rol que ha intentado ocupar y jamás podrá obtener como su hermano Orestes. Habiendo realizado estas observaciones, podemos afirmar que ambos autores emplean recursos propios de la metaficción, como la puesta en abismo, la multiplicación de niveles de realidad y la reflexión sobre el propio acto de narrar. En Electra, estos recursos destacan la ironía trágica mediante la distancia entre el conocimiento del público y de los personajes, a la vez que llaman la atención sobre el poder del discurso para dar forma a la realidad. Sin embargo, es la acción asociada a la esfera masculina la que termina prevaleciendo por sobre la palabra, que es femenina. En un hombre que se parecía a Orestes, la metaficción se utiliza como una herramienta de construcción paródica que subvierte las formas literarias establecidas y pone en duda la existencia de una realidad objetiva. En la obra de Cunqueiro, la palabra entonces es la realidad. Bueno, muchas gracias por escucharme. Ahí les dejo también la bibliografía. Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos. José María Rizo Nieva, de la Universidad Nacional de Tucumán. Maravillosa mesa, bien federal hoy. Buenas tardes, voy a compartir la pantalla. Por favor, les pido que me avisen si esto se ve. Si se ve, arranco.
¿Se ve, Sí, compañeros? perfecto. Perdón. Sí, sí, Bueno, muchas perfecto. gracias. Eh, bueno, soy José María Rizo Nieva, profesor de la Universidad Nacional de Tucumán, y el trabajo que presento se titula La escena perdida acerca de la muralla invisible de Julio Ardiles Gray, Tucumán, 1954. La producción dramatúrgica de Tucumán, provincia del noroeste argentina, puede ubicarse en las distintas etapas de su desarrollo escénico. El periodo de constitución, que puede situarse alrededor del año 1873, sus inicios, y 1958. Después sigue el periodo de consolidación, el impas dictatorial y, por supuesto, a partir de 1984, el periodo de reactivación y renovación de la escena en la provincia. Alejandro Buarnes aparece en esta historia como el primer autor teatral residente en la provincia, con el estreno de los dramas Apóstata y Mesa de Redacción en el año 1890 por la compañía Galván Rodenas. El proceso iniciado por Alejandro Buarnes prosigue durante el periodo de Constitución a través de la obra de Alberto García Hamilton, Juan Francisco Moreno Rojas, Ricardo Chirredanós, entre otros autores. Esta producción, supeditada a la voluntad de los elencos aficionados o a la visita de las compañías en gira que pudieran estrenarla, se desarrolla de forma ocasional y discontinua. Hacia el final del periodo de Constitución, Julio Ardiles Gray participa como dramaturgo de la actividad escénica de Tucumán con los títulos La muralla invisible de 1954, en el mismo año Farsa del Rico Tarugo y El auto de Martín González en 1955. Esta producción acompaña la gestación de un teatro vocacional que luego devendrá en independiente a partir de su relación con los géneros teatrales populares. La muralla invisible, que es la pieza que inaugura esta serie, se ha perdido. Se trata de una versión realizada por el propio Julio Ardiles Gray a partir de su novela Los amigos lejanos, premiada en 1948 y publicada posteriormente en 1956. En este trabajo, a partir de los documentos conservados en torno al acontecimiento, procuramos reconstruir algunos principios de la dramaturgia de la muralla invisible y determinar cómo esta versión se inscribe en el proyecto dramático de Julio Ardiles Gray para la escena de Tucumán. Concebido como un acontecimiento, el teatro es por definición efímero e irreproducible. La pregunta es entonces cómo podemos estudiarlo. Dubati señala que solo podemos estudiar aquellos materiales que, sin constituir el acontecimiento en sí, están vinculados a él antes o después de la experiencia del acontecimiento. Los estudios teatrales abordan entonces los alrededores del espectáculo. Estos materiales permiten al investigador elaborar una reconstrucción de la escena. En la elaboración de esta imagen, solo algunos grandes principios se restituyen realmente y no el acontecimiento auténtico. En el caso de la muralla invisible, podemos reconstruir algunos principios de su dramaturgia a partir de los siguientes documentos conservados. Primero, el programa de mano del estreno, que incluye una serie de precisiones dramáticas. Después, dos fotografías del espectáculo que informan sobre la disposición escénica efectiva. La obra dramática, por su parte, no se ha conservado. Sin embargo, en la medida que la escena de la muralla invisible se organiza a partir de una versión teatral realizada por el mismo autor, a partir de su novela Los amigos lejanos, publicada en 1956, podemos recuperar algunos principios de la dramaturgia considerando el texto fuente que Julio Ardiles Gray versiona para la escena. A partir del contraste y el análisis documental, podemos proponer las siguientes conjeturas sobre la escena perdida de la muralla invisible. Conjetura 1. Comedia de provincia. El estreno de La muralla invisible de Julio Ardiles Gray estuvo a cargo del conjunto vocacional El Carro de Thespis. La agrupación fue creada en el año 1954 por Francisco Amado Brías y Óscar Vitale. En el año de su creación, el grupo pone en escena las siguientes obras: Llueven ladrones del cielo, de Alves Santa Cruz; Los Mirasoles, de Julio Sánchez Gardel; La muralla invisible, de Julio Ardiles Gray, pieza con la que finaliza la temporada de 1954.
En 1955 el conjunto cambia de nombre, se identifica como Grupo El Telón Teatro Popular y bajo esta nueva denominación estrena La Estancia Nueva de Claudio Martínez Paiva y La Flor del Lirolay de Germán Verdiales. En este marco, la obra de Julio Ardiles Gray, La muralla invisible, se ubica en medio de una serie productiva entre los Mirasoles y la Nueva Estancia que se organiza alrededor de la poética de la comedia de provincia. Los Mirasoles, de Julio Sánchez Gardel, se ofrece como una comedia de costumbres provincianas en 3 actos, y su acción se ubica en una provincia del norte de Argentina. La obra de Martínez Paiva, La Nueva Estancia, cuya acción transcurre en Entre Ríos, recibe una categoría genérica semejante, pieza de costumbres en un acto dividida en 3 cuadros. Por su parte, La muralla invisible de Julio Ardiles Gray es definida en el programa de mano como una comedia dramática en 2 actos. La pieza es una versión teatral de la novela Los amigos lejanos, que forma parte de una producción novelística de autores de Tucumán que a partir de los años 50 narran su provincia, a través de un examen crítico del espacio y de aquellos que lo habitan, que los distancia de cualquier idealización regionalista. La provincia, en la novela de Julio Ardiles Gray, funciona como un núcleo de sentido, y esta línea condice con la elección estética del grupo El Carro de Tespis, que concreta el estreno de la versión teatral. La acción de la novela, y por extensión, la versión teatral, sucede en el pedemonte tucumano entre Lules y Simoca. A su vez, la pieza, al mismo tiempo que examina el espacio provincial, se presenta con el rótulo de comedia dramática. En este sentido, el adjetivo dramático, que atenúa o limita el alcance de lo cómico, se conecta con la búsqueda estética que caracteriza la poética más grotesca de Julio Ardiles Gray como autor teatral. El humor que avanza hacia la crueldad, el absurdo o el espanto. Los personajes de la novela Los amigos lejanos, en la medida que se mueven angustiados hacia la solución de sus interrogantes existenciales, como por ejemplo el personaje de Santiago, o se arrojan definitivamente hacia la locura, como el personaje de Silvestre, coinciden con esta mirada grotesca de Julio Ardiles Gray para la escena. Conjetura 2, versión teatral. La pieza se estrenó el 10 de diciembre de 1954 en el Teatro Alberdi, con la siguiente precisión. El Carro de Tespis presenta el estreno exclusivo para Tucumán de La muralla invisible, original del autor tucumano Julio Ardiles Gray. La muralla invisible, curiosamente, no aparece en esta presentación como la versión teatral de una novela, sino como una creación dramática original. Recordemos que por definición una versión teatral es una reescritura teatral, dramática y o escénica de un texto fuente, teatral o no, previo, reconocible y declarado. Y en esto sigo, por supuesto, a Dubati. La versión teatral, que es el nuevo texto, reconoce explícitamente la primacía y la autoridad del texto fuente, cuya entidad se mantiene en primer plano a pesar de los cambios que sobre ella puedan practicarse. En esta presentación de La muralla invisible se advierte la omisión del texto fuente, de cuya entidad depende la versión teatral que se muestra al público de Tucumán en 1954. A su vez, la versión se ofrece bajo otro nombre, que distancia la reescritura de su antecedente narrativo Los amigos lejanos. No obstante, aunque no haya una declaración explícita del texto fuente, este vínculo está sugerido, insinuado, en el reconocimiento que dedica el dramaturgo a los integrantes del conjunto vocacional El Carro de Tespis y que se anuncia en el programa de mano. Este agradecimiento contiene una alusión a la novela como texto fuente de la versión teatral cuando apelan las palabras clave amigos y lejanos, ¿no? Se les dedica a estimados amigos y en una frase dice que esta acción encuentre sus frutos en un futuro no lejano. Esta alusión, que podría tener sentido entre el autor y el grupo, escapaba completamente al público, porque la novela de Julio Ardiles Gray, para la fecha de estreno de su versión, aún no se había publicado. Los amigos lejanos, que es la novela, fue ganadora del Concurso Nacional de Novela de la Sociedad Argentina de Escritores en el año 1948. Esta distinción, este premio, no implicaba la publicación del manuscrito, que corría a cuenta del autor.
La novela entonces permanecía inédita cuando en 1954, 6 años después de ganar el premio, aparece la versión teatral La muralla invisible. Recién en 1956, 2 años después de estrenar la versión, Julio Ardiles Gray consigue publicar la novela Los amigos lejanos en ediciones WP. La versión teatral, en este caso, media entre la escritura y la efectiva publicación de la novela, y por lo tanto, en el momento de su estreno, la relación entre la fuente y su versión no podía precisarse con claridad ante el público. Conjetura 3. El viaje del héroe. La novela Los amigos lejanos está dividida en 11 capítulos que organizan la materia narrada alrededor de la curiosidad de Santiago o la locura de Silvestre. La versión teatral, por su parte, se dispone en 2 actos y el segundo dividido en 2 cuadros. Con esta precisión sobre la disposición, junto con otras informaciones que tenemos sobre el orden de la aparición de los personajes y algunas fotografías conservadas del espectáculo, podemos proponer la siguiente estructura hipotética de la muralla invisible. En el acto 1 se desarrolla con seguridad en la casa de los abuelos. Posiblemente la versión teatral combina en este acto los sucesos del capítulo 2 y del capítulo 4 de la novela, donde Santiago interactúa con los miembros de su familia, su prima Gabriela, los abuelos y la tía. Probablemente se hayan traspuesto los diálogos de Santiago y Gabriela sobre la existencia de Dios y los del abuelo y la tía sobre el mismo tema. En el acto 1 de la versión teatral, podemos conjeturar, se instala la óptica de los niños y en el devenir de la escena se sigue ese conflicto. La disposición del acto Discúlpame, 2, José María, ¿sí? perdón, te quedan 2 minutitos. Bueno, ya termino. Sí, ya termino. La disposición del acto 2 es más difícil de precisar. Entre las opciones podemos conjeturar que el cuadro primero transcurre en la casa de los abuelos, tal vez en otro sitio distinto del primer acto, posiblemente en un galpón, donde Santiago y Gabriela toman contacto y traban amistad con el viejo Silvestre, a quien acuden para responder sus dudas sobre la existencia de Dios. Bajo esta idea, el cuadro segundo de la versión teatral acontecería al día siguiente en el rancho de Silvestre. Allí los niños se encuentran con el anciano y conocen su locura. Silvestre está habitado por amigos del pasado, Páez y Juárez, con los que dialoga. El cuadro segundo, de acuerdo con los documentos fotográficos, condensa de los amigos lejanos las acciones que suceden en el capítulo 1, que es el único momento en el que aparece la mujer de Silvestre, una anciana de alrededor de 60 años, y el capítulo 7, cuando Gabriel y Santiago visitan a Silvestre en su rancho. Los amigos lejanos de Julio Ardiles Gray sostiene gran parte de los sucesos narrados a través del diálogo, lo que introduce una matiz teatral en la novela y acerca el material a la estructura de la codificación dramática, fundada en el diálogo y la acotación, facilitando así su transposición a la escena. El capítulo 7, cuya adaptación se comprueba a partir de una fotografía conservada, contiene larguísimos intercambios de réplicas entre los personajes y a su vez escasas intervenciones del narrador que fácilmente pueden convertirse al tiempo presente de la acotación. Aquí podemos ver un ejercicio o una hipótesis sobre la adaptación. Para concluir, La muralla invisible es un ejemplo de la productiva relación entre narrativa y dramaturgia que establece Julio Ardiles Gray a lo largo de su carrera. Esta pieza teatral, como comedia derivada de una novela, se inscribe en el proyecto dramático que acompaña la organización de la actividad escénica provincial. Tras La muralla invisible, Julio Ardiles Gray retorna a sus opciones teatrales iniciales, se afianza en la brevedad como criterio y explora nuevos motivos de la escena a partir de su cercanía con los géneros teatrales populares, como pueden ser la égloga, el misterio o la fábula. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Bueno, continuamos con esta mesa. Y ahora vamos con Verguero Leticia y Rossetti Alicia, que es la Escuela de Lenguas, la Facultad Humanas y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenidas. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿se ve? ¿Me confirman? Sí, sí, Leti, Perfecto, se ve. sí. Bueno, gracias.
En esta ponencia Alicia y yo somos parte del proyecto de investigación El teatro en el mundo lusófono en la segunda mitad del siglo XX, que tiene por objetivo contribuir al conocimiento de la producción teatral en lengua portuguesa dentro del área de las literaturas comparadas. El proyecto tiene cuatro líneas de investigación: una histórica y cartográfica, otra de análisis crítico del subcorpus, una que se centra en las problemáticas de traducción del portugués al español, y la última de metodología y didáctica, que se centra en explorar la metodología de la enseñanza de la lengua portuguesa a través del teatro. Hoy nos vamos a enfocar en la primera de estas líneas, presentando algunos avances y problemas de investigación, específicamente en la producción dramática del África lusófona. Nuestro proyecto dialoga con la tesis doctoral de Celia María Ciufo Oliveira, de 2019, en la que propone la existencia de un lenguaje teatral y performativo singular, caracterizado por surgir en países, pueblos y culturas que comparten una historia y una lengua, el portugués, entendida como un espacio de unidad y tensión enriquecido por la diversidad. Oliveira llama este lenguaje teatro lusófono como el resultado de la mezcla de elementos performativos, lingüísticos y culturales de los distintos contextos. Para ello se trata de una polifonía lingüística y una polifonía cultural. Nosotros retomamos esta propuesta y partimos de la hipótesis de que el teatro lusófono presenta características propias que van más allá de estar escrito o representado en portugués. Y nos preguntamos, ¿cómo se configura la cartografía teatral lusófona en la segunda mitad del siglo XX y cuáles son sus voces? Antes de avanzar con esta cartografía, de este mapeamiento, ¿no?, de la producción dramática en el mundo lusófono, quería ver un poco sobre las literaturas africanas de lengua portuguesa, o sea, que las literaturas lusófonas no solamente son Portugal y Brasil, sino que incluye también a estos 5 países, estas 5 naciones de lengua oficial portuguesa, que son Angola, Guinea-Bissau y Mozambique, que están en el continente, y Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, que son islas. Y podemos ver así que estas 5 naciones están así un poco, ¿no?, como esparcidas por ese continente enorme, y todas eligieron como lengua oficial el portugués después de sus independencias en la década del 70, no como una herencia de ese pasado colonial, como dice Mia Couto, sino como una herramienta de integración nacional. Cabo Verde, de las 5, es la única que desarrolló un criollo, un crioulo, el crioulo caboverdiano, que ni siquiera es un criollo, son 10, porque cada isla tiene el propio, y también es un tema, ¿no?, de nuestro proyecto, ver qué lugar tiene ese criollo dentro de la lusofonía. Bien, antes, para construir esta cartografía, trabajamos únicamente con el texto dramático publicado, porque entendemos que, de un lado, el guión de teatro para escena obedece otras lógicas y otras metodologías, y por otro, porque pensamos que el hecho de haber sido publicado implica criterios de circulación vinculados con una intención de permanencia, y que esto los aproxima al resto de la obra literaria de los autores y de ellos entre sí. Entonces, como punto de partida, para construir esta cartografía, nosotros asentamos las obras en una lista, como se ve acá, en donde consignamos no solamente el nombre del autor, el título de la obra, sino el lugar de origen del autor, dónde fue publicado, en qué año se representó o se produjo o se llevó a escena. También si existen traducciones al español de esa obra, y si tenemos, acá en esta última columna, si tenemos esa obra o si solamente sabemos de su existencia, ¿no?
que ese es el problema más grande que tenemos Mm, hoy por hoy. Bien, para nuestro objetivo, ¿no? de construir esta cartografía, el concepto de cartografía teatral radicante de Dubati, especialmente su enfoque en la territorialidad, nos permite analizar este espacio cultural definido por la lengua sin caer en una homogeneidad engañosa. Tomamos también el concepto de interterritorialidad, que según Dubati describe los fenómenos que conectan dos o más territorialidades. Así, nuestra tabla que vimos antes nos permite identificar las líneas de conexión o trazar estas líneas, ¿no? Por ejemplo, ver una obra escrita en Angola o Mozambique por un autor angoleño o mozambiqueño, pero que es publicada en Portugal o Brasil. Eh, digamos, podemos enfocarnos en la multiplicidad. También se enfoca en un territorio singular, que son estos PALOPs, ¿no? Los países africanos de lengua portuguesa, Portugal y Brasil, y en un periodo específico, la segunda mitad del siglo XX, cumpliendo con este gesto radicante de estudiar las rugosidades concretas en lugar de aplicar una teoría universal. Bien, también nos permite mapear las relaciones de fuerza, estas conexiones que no son neutras, ¿no? Según Dubati, podemos utilizar las herramientas de territorialización, desterritorialización y reterritorialización para analizar si la producción, la edición o la traducción en los centros Brasil-Portugal representa un circuito de difusión que es necesario hoy en día o por el contrario es una dependencia cultural y editorial. Nos permite analizar la producción teatral a través de múltiples capas de territorialidad y nos permite también ver a la lusofonía, a este vasto espacio que incluye a Brasil, a Portugal y a los PALOPs y más, ¿sí? Porque hay ciudades también que tienen la lengua oficial portuguesa en Asia. Nos exige analizarla de manera crítica. Bien. Para armar nuestra cartografía, consultamos primero bibliografía sobre el teatro de cada país. La mayoría de la bibliografía que encontramos es sobre el teatro escénico, performativo. Pero esto nos ayuda a encontrar autores o títulos de obra que después las buscamos en bibliotecas digitales o en otras fuentes de búsqueda. O hacemos el camino inverso. Tomamos autores que son reconocidos y exploramos en buscadores académicos si han producido textos dramáticos. También buscamos en antologías, en obras más amplias como de teatro africano y vamos confrontando y relevando información. Por ejemplo, tenemos una antología de un autor angolano, que es una antología publicada en Portugal, y en las primeras páginas dice próximas publicaciones, ¿no? Entonces sabemos que existen otras antologías de otros autores africanos, pero no las conseguimos todavía, ¿no? Eh, Bien, por ejemplo, también encontramos en una revista de Estados Unidos de los años 70 una obra caboverdiana, así de un autor de la diáspora caboverdiana en Estados Unidos, que está escrita en criollo, ¿no? En criollo. Entonces también pensar qué lugar ocupa esa obra eh, producida tan lejos y en otra lengua. Encontramos centros de documentación e investigación teatral de Cabo Verde también. Entonces revisamos su acervo. ¿Cómo digo acervo, Ali? Su Servo, acervo. Ah, bueno. tesouro. Acervo Sí. en portugués, por eso. Bien, y así vamos conformando esto que tenemos acá, que sería la cartografía del teatro africano en lengua portuguesa. Ahí no vemos como
básicamente el doble de obras en Angola que en el resto de los países. También es parte del proyecto, ¿no? Colocar hipótesis de por qué, siempre teniendo en cuenta esta falencia que son las obras que tenemos, ¿no es cierto? No sabemos si son las que existen. Eh, Bien, para concluir, ¿no? Esta cartografía se manifiesta como un mapa complejo, agacéntrico, que muestra esta red de conexiones establecida por la lengua portuguesa. Su valor radicante está en ser incompleta y abierta, y esto nos invita a trazar estas líneas que faltan para entender esta multiplicidad dinámica de este campo teatral. Y queda por delante profundizar en la búsqueda y el relevamiento de textos dramáticos publicados en los PALOP y ampliar nuestras estrategias de investigación, ¿no? Buscar en más bibliotecas digitales, confrontar trabajos críticos, contactarnos con centros de estudio, con autores, Mm. algo que ya hemos hecho y nos clavaron el visto, básicamente, y con otros investigadores. Bien, esta es la bibliografía, si les interesa. Y acá tienen nuestro contacto también, si también les interesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, si no hay material habrá que ir a, Habrá que ir ¿no? si queremos, Al Y territorio. hace poco, Yo las acompaño, yo me solidarizo y acompaño. hace poco vi una queremos ir. clase de Dubati que decía, si yo quiero estudiar teatro africano, me tengo que ir a África. Si supiera. Bueno, bueno, muchísimas gracias. No, A ustedes por de nada. escuchar. Ahora sí lo presentamos a Vitale Juan Pablo del CONICET UNAM. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y te damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahí comparto. Ustedes me dirán si se ve. Mm, ¿Está ok? Está cargando ahora la mía, dice. Se vio y desapareció. Yo ya lo veo perfecto. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, bueno, a ver si puedo cambiar. Sí, ok. Bueno, este trabajo se llama Nuestra Gemia quedó atrás. Un análisis de la construcción territorial en la obra Misiones Tierra Prometida del grupo de teatro comunitario Murga de la Estación, que es un grupo de Posadas Misiones. Gemia significa tierra en polaco. La obra comienza con los inmigrantes llegando a Misiones, ¿sí? Mostrando este proceso de desterritorialización, esta venida de Europa a Misiones, y una reterritorialización que, bueno, tiene que ver con un poco la llegada y el asentamiento en los distintos terrenos que le da el Estado en ese momento. Representa particularmente la llegada en 1897, que es la primera aplicación de la ley de inmigración, la ley Avellaneda en lo que en ese momento era el territorio nacional de Misiones, hoy provincia de Misiones, fundando las localidades de Apóstoles y posteriormente la localidad de Azara, ¿sí? Polacos y ucranianos son los dos grupos que llegan en ese momento a Misiones y que son representados también en la obra, por eso la frase inicial que da título al trabajo. En ese momento, dos inmigrantes, que son Helga y Vladimir, una pareja, se desencuentran en el puerto de Posadas y esta pareja empieza a recorrer toda la historia de Misiones, ¿sí? Llegando a momentos anacrónicos, por ejemplo, Helga en un momento se encuentra en las misiones jesuíticas, ¿sí? Que es un momento anterior históricamente, pero que permite, mediante la ficción, contar un poco la historia de Misiones, no solamente la de la inmigración. Em, el teatro comunitario argentino, sí, que es de donde surge esta obra, el grupo Murga la Estación, es un grupo que surge en el 99 mediante la gestión del grupo de teatro Catalina Sur. Catalina Sur es considerado primer grupo de teatro comunitario del país, que nace en el 83, perdón, en La Boca, sí, en la ciudad de Buenos Aires, que funda este movimiento que se define como teatro de vecinos para vecinos. El proyecto Misiones Tierra Prometida es el que da origen al grupo de la Murga, ¿sí? La Murga de la Estación es el nombre del grupo. eh, que la idea era contar la historia de la inmigración en Misiones, así como Catalina Azul lo había hecho en Venimos de Muy Lejos, que es una obra de teatro del año 90.
pero también se juntó un poco con la idea de contar la historia de Misiones, ¿sí? La más amplia historia de Misiones. Entonces, mientras venimos de muy lejos, cuenta la historia de la inmigración a la Boca, perdón, pero termina siendo un sainete habitando la cuestión del conventillo, ¿sí? En Misiones Tierra Prometida vemos otros procesos, como mencioné, las misiones jesuíticas, la cosmogonía guaraní, la conquista hispano-portuguesa y un montón de otros sucesos de la historia de Misiones que en el caso de Venimos de muy lejos, que se queda como en el cotidiano del conventillo, no aparecen. Eh, Fíjense, ahí están las escenas de las dos obras, que son las dos escenas iniciales de cada obra, son muy parecidas. En un lado, venimos de muy lejos italianos y gallegos, principalmente, y en el otro lado, polacos y ucranianos, ¿sí? Entonces, las obras de teatro comunitario trabajan la memoria colectiva y la identidad, son las temáticas centrales. Bien. El programa teórico metodológico es siguiendo a Mauricio Tosi, que es quien me invitó también a participar de este congreso, proponiendo, bueno, un diálogo entre obras de lugares no centrales para romper un poco este paradigma de que el teatro del interior es la copia del teatro de la capital. Acá hay una cuestión, una salvedad que hay que hacer, venimos de muy lejos, es una obra, sí, de la capital federal, pero al ser del barrio de La Boca y con toda la trayectoria que tiene que ver con el teatro comunitario, podemos considerar que está fuera de lo que es el circuito hegemónico de Calle Corrientes y también del circuito estatal. Por eso nos parece, aparte de que venimos muy lejos de alguna manera, engendra Misiones Tierra Prometida, nos parece plausible en este caso la comparación para este, analizar un caso y romper con esta noción de la copia del teatro de la capital por parte del teatro del interior, ¿sí? En este caso les hablo solo de Misiones Tierra Prometida por cuestiones de tiempo, pero el análisis de Venimos de muy lejos también está hecho. Llegamos a la pregunta problema, a qué territorio escribe la obra, de qué forma se define, pero por sobre todo, qué otros se mencionan en la obra que permita hablar de un nosotros, en este caso misioneros, ¿no? Que define la obra, ¿no? Las referencias teóricas, así por arriba, digamos, por mencionar los conceptos centrales, pero no son los únicos. Teatro, según la noción de Dubati, acontecimiento múltiple, integrado, espectar poiesis corporal producida en convivio. La territorialidad como un espacio subjetivado, también aporta ahí Rita Segato, como un espacio representado y apropiado. En este sentido, bueno, lo que por ahí todos sabemos, el teatro es una práctica eminentemente territorial, dice Jorge Dubati. La memoria colectiva y la identidad, que son estas temáticas que trabajan las obras. La memoria colectiva, memorias compartidas, superpuestas, producto de interacciones múltiples, ¿sí? Un poco la línea de Elizabeth Helling. Y identidad, siguiendo a Stuart Hall, como un proceso de construcción nunca acabado, siempre relacional, eh, atravesado siempre por relaciones de poder. La metodología, un poco para comentarles, esto se puede profundizar en todo caso después, partiendo de la nueva historia, así, rompiendo con esta idea positivista de la historia, como una historia objetiva y demás. Lo que nos interesa de la nueva historia, aparte de eso, es la ampliación de fuentes, ¿no? Ahí en el apartado 4 en documentos históricos, nosotros asistimos a las filmaciones de la obra en el año 99, a entrevistas que hicimos, al propio guión de la obra, etcétera, ¿no? Eh, Hicimos observación participante, pero yo particularmente soy miembro de la Murga de la Estación, entonces he actuado en versiones de Emisiones Tierra Prometida acortadas, así que se hicieron por última vez en el año 2017, entonces podemos hablar en ese caso de participante observador porque soy parte del grupo primero y en segunda instancia me dedico a observar, si esto según la definición de Google. Pero bueno, podemos profundizar un poco sobre la metodología en todo caso más adelante. Pasemos al análisis Cobra. ¿Cuáles son los otros que definen unos otros? Marina Casales propone que esos otros son cuatro, principalmente los correntinos, los porteños, los brasileros y los paraguayos. En el caso de Corrientes, el único personaje correntino se llama Siriaco Gauna, no es un personaje muy central, aparece solamente en una escena. Se define como correntino, pero tampoco hay una noción que lo vincule estrechamente con la provincia, por ende podemos mencionarlo si quiere más adelante, pero creo que no es tan central mencionarlo para definir un nosotros, ¿sí? Ahora, en el caso de cuando Marina Casales habla de la oposición capital-interior, sí que está bien marcado en las escenas 7, 11 y 15
se enfrentan Andresito Guacurarí y Rudecindo Roca. Rudecindo Roca fue hermano de Julio Argentino Roca, el primer gobernador del territorio nacional de Misiones, a partir de 1881, cuando se funda el territorio. Es quien trae la idea de orden y progreso y en la obra representa esas ideas concretamente. Ahora Andresito es anterior, ¿sí? Por eso este encuentro, estas discusiones que tienen estos personajes son totalmente anacrónicas porque no vivieron al mismo tiempo. Andresito se cree que falleció en 1821, lo raptó el ejército portugués en una batalla y no se sabe bien de su paradero, pero se supone que más o menos el año de su defunción es 1821. En la obra, ¿cómo se lo presenta? Como un caudillo indio mestizo que defiende a Misiones de las amenazas externas y aparte critica el rol del Estado Nacional en las masacres contra pueblos originarios y también en la Guerra de la Triple Alianza. En el caso de las paraguayas, y lo menciono así en femenino porque no hay personajes masculinos paraguayos en la obra, aparecen mediante las paceras. Las paceras son mujeres que cruzan productos de la ciudad de Encarnación, que está enfrente de Posadas, en el río Paraná, bien en la frontera. eh, y aparece como esta idea de que está muy en Misiones, muy impregnado, como el Paraguay como lo trucho, lo inferior, los productos de mala calidad, ¿sí? Los productos sin impuestos. Y en la escena 13, que habla de los cultos religiosos que hay en la zona, aparece el culto a la Virgen de Cacupé, que es una virgen que tiene muchos seguidores en Paraguay, pero también al trabajo, ¿no? El trabajo que implica, el trabajo de estas mujeres, que implica traer las mercancías a diario, venderlas, volver a su país otra vez, y el conflicto con los milicos, entre comillas, que son los gendarmes, que les sacan las mercancías cada vez que cruzan la frontera, ¿no? En el caso de Brasil, hay un continuum que plantea la obra en la escena 5 entre lo que es el Imperio Portugués y Brasil, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque aparecen los bandeirantes, que son estos portugueses que vienen a secuestrar indios y se pelean con los españoles de la zona por el territorio. Pero por otro lado, esos mismos bandeirantes son los que en esa misma escena proponen viajes de paquetes turísticos a Brasil, ¿no? Entonces también hace un guiño ahí humorístico a la obra en relación a que Brasil representa para los misioneros sinónimo de placer, ¿no? Y ahí se establece obviamente, ¿no? Esta idea de continuum entre Portugal y Brasil. En la escena 13, que es la escena de los cultos religiosos, está el culto a San Jorge, que es bueno, una religión que es parte, perdón, de las religiones afro-brasileñas, que bueno, acá en Misiones hay banda, perdón, y la presencia del portugués en ambas escenas, ¿no? Esta idea de que es muy típico del sainete, ya recupero esto, pero la idea de mixtura castellano con el portugués en este caso, ¿no? El sainete con otros idiomas inmigrantes. Para cerrar un poco, Misiones aparece en la obra como un territorio multiétnico y fronterizo, donde los protagonistas, si bien son inmigrantes gringos y colonos, sí son un poco los que hacen andar la historia, esta pareja inmigrante que va recorriendo toda la historia de Misiones, coexisten con una historia que les es anterior, ¿no? Estos pueblos originarios, un poco lo que vinimos hablando, conquista hispano-portuguesa, la etapa colonial, ¿sí? Las misiones jesuíticas y el folclore local, las paceras, los ritos religiosos, etcétera. A diferencia de venimos de muy lejos, que destaca esta procedencia externa, ¿no? Esta idea de venimos de muy lejos, de los inmigrantes, Misiones Tierra Prometida hace énfasis en que es un territorio al cual se llega y invita a quedarse, ¿sí? Spoiler alert, venimos de muy lejos, al final de la obra los inmigrantes se terminan yendo a otra parte del país, ¿sí? Donde le dan terrenos, no todos, pero sí la gran mayoría. Finalmente, esto que mencionaba, ¿no? Aparecen en toda la obra, aparecen lenguas y la influencia que estas lenguas tienen en las tonadas en castellano, ¿sí? Desde el guaraní inclusive, el portugués, el polaco, el ucraniano, el alemán también, ¿sí? Idiomas inmigrantes como idiomas locales aparecen todo el tiempo en esta mixtura con el castellano. Y aparecen también reflejadas muchas prácticas culturales, ¿no? Algunas ya los mencionamos, como estos ritos religiosos. También aparecen prácticas deportivas. En la colonia alemana, por ejemplo, los alemanes están jugando al fútbol. Y por último, destacar un poco desde la perspectiva de Grimson cómo funciona algunos aspectos de la obra, ¿no?
La obra incorpora efectivamente nociones estereotipadas de la sociedad, por ejemplo, la idea esta de que Paraguay como relacionado a la compra de productos de mala calidad, trucho, etcétera, pero constantemente jugando con la parodia y la comicidad, ¿no? Entonces, por un lado, la obra propone una acción corrosiva, ¿sí? Que pone en cuestión ciertos estereotipos, pero también actúa bajo ciertas construcciones identitarias que existen en la sociedad misionera, ¿no? De modo que termina rescatando algunas nociones de la memoria colectiva local y dejando otras de lado. Quizás uno de los mayores rescates, entre comillas, ¿no? Si se puede decir, porque es la palabra que se usa en el teatro comunitario, la idea de rescate en la memoria colectiva es la masacre obrera de 1936, que es una escena donde colonos eslavos fueron a la ciudad de Oberá, la segunda más grande de Misiones, a protestar por la baja del precio de sus productos, de los productos que ellos vendían, el tabaco en ese caso, y fueron reprimidos por vecinos, pero obviamente por la autoridad en ese momento, contexto de dictadura en Argentina. Esa escena llevó a que después investigadores de la Universidad Nacional de Misiones realicen estudios sobre la temática y hoy en día se habla un poco más de una historia que fue ocultada durante muchos años. Bueno, llego hasta acá, pensé que por ahí se podía agotar el tiempo, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Maravilloso trabajo. Bueno, continuamos con García Eleonora de la UBA CONICET. Bienvenida, Eleonora, y te damos la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. El nombre de mi ponencia es Del Cabildo a las calles, las voces de la revolución, espacios y sujetos políticos de la gesta de mayo en la dramaturgia de Juana Manso y Cristina Escofet. Este trabajo que comparto hoy tiene por marco la investigación que estudios entre dramaturgia acotada a la escritura del texto teatral llevada adelante por mujeres, historia y política entre los años 1996 y 2016. Una de las dramaturgas del corpus que trabajo y que tomo para esta ocasión es Cristina Escofet, autora de numerosos textos dedicados en su mayor parte a revisar, a partir de figuras sobresalientes, muchas de ellas femeninas, distintos relatos que se fueron sedimentando en la construcción de la nación. Una de mis primeras preguntas ha sido, ¿desde cuándo las mujeres de nuestro país escriben teatro colocando en el centro dramático en la historia argentina? En el afán de perfilar una genealogía que me permitiera sacar a dramaturgas contemporáneas. Tantas veces es leída la condición de las escritoras y más aún de las dramaturgas. Griselda Gambaro en este sentido dice que hasta bien entrada la democracia, las dramaturgas en la Argentina eran consideradas, las cito, como objetos arqueológicos. Remonté mi propio hilo hacia el siglo XIX. Juana Manso, de quien en este 2025 se conmemoran los 150 años de su muerte, es una de las respuestas que he hallado y que pongo en diálogo con Cristina Escofet. Antes de avanzar, quiero mencionar que de los numerosos estudios que existen sobre la figura de Juana Manso, resultan imprescindibles y subyacen en este trabajo, en el trabajo completo, me refiero, los de Liliana Zuccotti, Graciela Baticuore, Barry Beleman, Karina Belletti y Milena Bracciale Escalada. Entonces, el punto en común que me permite reunir a ambas dramaturgas es la figuración de la Revolución de Mayo que cada una construye al mirar el pasado. La hipótesis de lectura que propongo es que tanto Juana Manso como Cristina Escofet, aunque separadas en la diacronía por más de un siglo, a la hora de repensar la gesta de Mayo, incluyen en sus textos sujetos a los que entonces la participación les había sido negada. Sobresalen para la tarea de comparación, por un lado, el tratamiento de los espacios y por otro, en lo que atañe exclusivamente a la escritura, una operación de montaje complejo que por vía de la fragmentación y yuxtaposición, incluso temporal, y esto es visible en el texto de Escofet, coopera en favor de una desacralización del relato hegemónico de la historia de mayo de 1810. Manso y Escofet, mujeres y dramaturgas, entonces, que hacen del teatro
un espacio político en el que la historia queda a la vista desde otra perspectiva. El corpus de trabajo está conformado por la Revolución de Mayo de 1810, este es el nombre del texto teatral escrito por Juana Manso en 1864, y por Mascaradas de Mayo del año 2010, con dramaturgia de Cristina Escofet. Mientras que el primero no fue representado y es la única obra de teatro que hasta el momento se conserva de Juana Manso, el segundo formó parte, ya como texto espectacular, de los festejos de conmemoración del Bicentenario. Mascaradas reunió integrantes del grupo de teatro callejero La Runfla y el grupo Caracú, a los que se sumaron actores y performers de la Escuela de Teatro de la Manzana de las Luces. Contó con dirección general de Jorge Guzmán y puesta en escena a cargo de Héctor Alvarelos, y se transformó en un recorrido participativo que iniciaba en la Plaza de Mayo, hacía una posta en el Cabildo y cerraba en la Manzana de las Luces. En lo que respecta a la dimensión de la puesta en escena, recurro a los aportes de Malala González, que trabaja con la categoría de ciudadanía participante y analiza la concepción de los festejos como parte de una política pública que los piensa de carácter popular y en el espacio de la calle. Por su parte, la noción de recorrido, como ejercicio estético político que metaforiza la realidad en la caminata y arma una cartografía ideológica y afectiva para el espectador que participa, la nutro a partir de investigaciones de Lorena Bercero sobre el espacio urbano y que completan el trabajo total. Sin embargo, me interesa particularmente, a los efectos de este encuentro, detenerme en la escritura de los dos textos del corpus. La Revolución de Mayo de 1810 es presentada por Manso como un drama histórico dividido en 5 actos, cuya cohesión radica en una progresión temporal acotada a la semana de mayo. Para esta sucesión lineal de jornadas y acontecimientos arma 4 espacios dramáticos realmente representados. Todos son interiores, y un quinto espacio, la calle, que, aunque permanece virtual, se manifiesta indicialmente tanto por medio de personajes que se desplazan inquietos, llevando de alguna manera el pulso del movimiento revolucionario, como es el caso del joven Domingo French, que también por medio de voces que se escuchan haciendo bulla de aliento desde afuera. En este sentido, French es el personaje que lleva el hilo conductor del relato a lo largo de los 5 actos. Funciona además como el gozne que articula el ámbito público y el privado, en el que encontramos, por cierto, a 3 mujeres altamente interesadas en involucrarse en las noticias de los acontecimientos de los revolucionarios que se precipitan. Por último, el personaje de French sintetiza el sujeto político sobre el que Manso pone el acento a la hora de pensar la revolución: una juventud crispada y comprometida. A propósito, y hago un pequeño desvío, una de las escenas que propone Cristina Escofet lleva el nombre de Los Chisperos de French y Beruti, en referencia a la Legión Infernal, que era el grupo de choque y armado de la Revolución, y del que el relato histórico hegemónico construye una imagen romantizada, ceñida al reparto de las cintas blanquicelestes. Por su parte, la dramaturgia de Escofet plantea un total de 8 escenas dramáticas, de las cuales solo la mitad tiene por centro sucesos de Mayo, como la radicalidad del pensamiento de Mariano Moreno. Manso también incluye en su obra una discusión entre Moreno y Belgrano y se muestra cercana al ideario morenista, la destitución de Cisneros y la conformación de la Junta y el festejo popular. El resto del texto de Escofet revisa sucesos que preceden la gesta de Mayo y que de algún modo en la historiografía oficial han permanecido en los márgenes, como la carimba de los esclavos o la controvertida expulsión de los jesuitas. Escofet, además, liga a la dimensión popular del Bicentenario el recuerdo imprescindible de los comienzos de nuestro teatro, sumando a Mascaradas el incendio de la ranchería y la figura del payaso Pepino 88 encarnado por José Podestá en las arenas del que sería nuestro circo criollo. Vemos entonces que el principal procedimiento dramatúrgico, que además constituye una marca del estilo de escritura de Escofet, es la fragmentación de escenas y la yuxtaposición de distintos tiempos históricos. Esta decisión estética resulta de una operación de montaje que hace posible una reconstrucción y una reescritura del pasado. En estos términos, Mascaradas de Mayo invita a un ejercicio de memoria concebida, tal como lo plantea el historiador Mario Ruffer, como un trabajo político sobre el tiempo.
Para terminar este esbozo del trabajo, quisiera retomar brevemente un aspecto de la Revolución de Mayo de Juana Manso, que también atiende al montaje, ya no temporal, sino a nivel del discurso exclusivamente. Cuando Juana Manso escribe en 1864 esta obra de teatro, viene de publicar solo 2 años antes, en el 62, el primer manual de historia argentina que es autorizado para entrar en las aulas como parte del proyecto educativo de Sarmiento. Este compendio de la historia argentina está dedicado a Bartolomé Mitre. La dedicatoria también es el umbral del texto, dice Genet, que contribuye en la legitimación de una voz autoral. Pero además, Manso, para redactarlo, y esto es lo que me convocaba, recorta fragmentos, retrocede, de la historia de Belgrano, escrita por el mismo Mitre en 1857. Los remonta en el compendio que escribe ella y de ahí los vuelve a montar en otro registro en la Revolución de Mayo de 1810, es decir, en su obra de teatro. Dejo de lado en este momento, perdón, los avatares de pensar la escritura de la historia como escritura ficcional, ya que lo curioso, y que también excede este espacio, es atender a qué recorta y cómo lo hace, considerando que muchas veces utiliza fragmentos de la escritura de Mitre que son meras descripciones de situación. Inferimos entonces que Juana Manso se reserva el poder de la palabra para diseñar una textualidad que, travestida, le permite, por un lado, poner el acento social en quienes son desplazados y, por otro, mostrar la continuidad desde 1810 a 1860 de esos desplazamientos. En definitiva, Manso interrumpe efectivamente el discurso oficial de la época, iluminando al pueblo y a la juventud como la verdadera fuerza revolucionaria. Por lo tanto, si Juana Manso piensa críticamente a la luz de 1810, el comienzo de lo que habrá de ser, perdón, la Argentina agroexportadora gobernada por las élites, en la conmemoración del bicentenario, Mascaradas de Mayo de Cristina Escofet también ilumina y hace audibles otras distintas voces que fueron excluidas de los relatos historiográficos esencializados por la tradición nacional. Con todo, consideramos que la dramaturgia de mujeres en la Argentina constituye un espacio político de libertad y resistencia en el que es posible tomar la palabra, hacerse con su poder para imaginar nuevas formas de realidad y sobre todo dejar a la vista esos instantes de peligro, dirá Benjamin, en los que el tiempo histórico no puede clausurarse, sino fulgurar. Muchas gracias, Eleonora. No, por Muchas favor, gracias. por haber entrado en el Maravilloso. tiempo, gracias a ustedes. Bueno, y ahora sí vamos con la última exposición de Rossetti Alicia de la Universidad Nacional del Rosario. Te damos la palabra, Alicia. Sí, hola, voy a intentar otra vez compartir lo que mostré antes. Ahora se ve el Zoom solamente. Compartiste el Zoom. Ah, Sí, sí, sí. Aguárdenme un segundito. ¿te parece poner de vuelta a grabar? ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo soy docente y traductora en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Humanidades y Arte, específicamente en la materia traducción literaria y en literaturas en lengua portuguesa. Esto forma parte también, este trabajo es un adelanto muy pequeño del trabajo que hacemos de teatro junto con Leticia y con otras colegas. No solamente yo voy a trabajar a Saramago desde el punto de vista de la posible traducción que haría a mi variedad, sino además desde el punto de vista del eje de colonial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con qué variedad leemos cuando recibimos un texto traducido. Y la idea es que
Em, leamos nuestra variedad, no la variedad española. Bueno, específicamente esta es una de las obras que comencé a trabajar. Es una obra que fue publicada en 1979 por la editorial Camino en portugués. La primera versión que se hizo fue del traductor de aquel entonces, que era Basilio Losada, y que fue publicada en 1996, pero en el 2022, a raíz del centenario del nacimiento, Alfaguara publica en ¿Qué haréis con este libro? Las 5 obras de teatro, que son estas. La última, Don Giovanni, está traducida en el libro de Alfaguara por Pilar. Pilar comienza a traducir todas sus obras a partir de que se van a vivir juntos, entonces eh, eh, Baltasar Losada deja de traducirlo. Bueno, estas son las otras obras. ¿Qué faré con ese libro? De 1980, A Segunda Vida de Francisco de Asís, de 1987, In Nomine Dei, de 1993, y Don Giovanni, o Il dissoluto Aussolvido, de 2005. Todas fueron publicadas por la editorial Camino, en Lisboa, en los años respectivos. Hay en la traducción, no sé si alcanzan a ver el libro, publicado por Alfaguara. Son varios los traductores. El texto que empecé a trabajar fue traducido por Antonio Sáenz Delgado. Tenemos varias problemáticas en esta obra. Es una obra que tiene 2 actos. La escena transcurre en la noche del 24 de abril y la madrugada del 25 de abril, en la revolución de los claveles, que hace caer al gobierno de Salazar, a la dictadura, mejor dicho, de Salazar en Portugal. Transcurre en la dirección de un diario. Todos los personajes son el director del diario, los periodistas, iba a decir jornalistas en portugués, los periodistas, el director de redacción, la secretaria, pero todo transcurre en horas en la obra. Hay varias problemáticas con respecto a las diferencias de nuestras variedades. Los verbos, el uso de verbos, el léxico, las expresiones lingüísticas, y hay calcos del portugués. Yo traje muy poquitos ejemplos porque este tipo de ejemplos atraviesan toda esta obra de teatro y todas las otras obras de teatro, porque son todos, quizás por cuestiones de editorial, están todos teniendo una misma forma de traducir. Pero bueno, en el texto en portugués de Portugal tenemos 2 temas con los verbos. Eu ainda não decidi definitivamente si a noticia sai o não sai. Para la variedad española, todavía no he decidido, bueno, definitivamente si la noticia sale o no sale. En la misma página es otro personaje. ¿Qué que vocês quieren? Que este tipo me irrita a mí. ¿Qué queréis que haga? Este tipo me irrita. ¿Qué queréis? La propuesta es, en nuestra castellano rionplatense, todavía no decidí definitivamente si la noticia sale o no sale. Todavía tengo dudas definitivamente, porque esto es simplemente un borrador de lo que sería posible traducir a nuestra variedad en el caso de que pidieran una traducción a nuestra variedad. Y en el otro caso, ¿qué quieren que haga? Este tipo me irrita o me molesta, me enoja. Nosotros no usamos mucho el verbo irritar. Todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta cuando se traduce. El tema léxico. Cuando habla de los personajes y a lo que se dedican, Faustino es continuo.
En la versión española, Bedel. En otra página, Valadares grita, son las didascalias estas. Valadares grita, Giza, pasaría de un lado para otro furioso. La traducción, Valadares resopla, buf, pasaría de un lado a otro furioso. Tens mucha graciña, eres muy graciosilio. Vámosla a acabar con un divertimento, ya vale con la gracieta. Si esta obra sea para ser leída o llevada a escena, hay cosas del lenguaje que están utilizando los españoles que en nosotros no hace sentido. Primero, para nosotros Bedel es la persona que trabaja en los establecimientos educativos, el preceptor, el celador. Giza es un insulto y no resopla, grita. Parece un animal que hace buff. Leyendo toda la obra, obviamente, está muy enojado Valadares. Y Giza, yo lo traduciría, perdón, por carajo. Esa es la idea. Grita carajo o diablos para ser más suave, maldición para ser más suave, pero no resopla buf. Y Faustino, en lugar de Bedel, es cadete en los diarios, en periódicos, en la empresa. El chico va, que lleva papeles, va de una oficina a otra, es el cadete. En lugar de graciosilio, qué chistoso. Ufa, qué chistoso, que eso también habría que agregarle algo para que el Parlamento sea un poco más, porque son compañeros de trabajo a la noche trabajando en un periódico. Y en lugar de ya, vale, con la gracieta, ya basta con las bromas. Hay un sinfín está toda la obra llena de... Pero esta es la peor. Primero, esto es un calco del portugués. Josefina es una pasante. Estávamos bien aviados con o Torres no lugar chefe da redação. O que vale é que primero ande as gallinas ter dentes. Es la traducción literal. No existe la traducción literal. ¿Ustedes entienden esto de aviados? Y menos mal que antes echarían dientes las gallinas. Es un poco extraño. En la variedad castellano rioplatense, de tener que hacer la traducción, yo colocaría, estaríamos bien jodidos, o complicados, o sonados, con Torres como jefe de redacción. Como no existe esa expresión en nuestra lengua, la tendría que cambiar. Eso va a pasar cuando las vacas vuelen, porque cuando continúa la obra con un parlamento muy irónico con respecto a la chica que habla y al muchacho Torres, que es el que le están jugando la mala pasada de decir que nunca va a ser jefe de redacción. La expresión en portugués quiere decir nunca. Si no siguiera la ironía con esa expresión idiomática, sería sencillo traducir eso no va a pasar nunca y punto, pero no se puede porque hay que seguir, hay que ser coherente con lo que viene. Gracias. ¿Por qué quedo acá? Porque primero tenemos muy poco tiempo y segundo tendría que hacer un recorrido hoja por hoja. De estas, yo hice un análisis muy pequeño, son 30 páginas. La idea es que nos decolonicemos en las traducciones. El mercado de la traducción está marcado por las editoriales. Y la invasión, la nueva forma de colonizar, es impidiendo el uso de nuestras variedades.
los peruanos hablan diferente, los uruguayos hablan diferente, los chilenos hablan diferente, pero los españoles dicen que todos nosotros hablamos mal. Eh, yo voy a continuar intentando del día de mañana poder hacer una traducción con la variedad exacta que nosotros tenemos en la región rioplatense, porque si nosotros entendemos a los españoles, espero que un día los españoles me entiendan a mí. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Y en la misma Argentina, ¿no? Exacto, Hablamos de pero maneras diferentes, hablamos exactamente, diferente ¿no? y nos entendemos Eh, perfectamente, Total, por supuesto. poniéndole ganas. Nada más que eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos queda un ratitín y quería ver si alguien entre ustedes quería hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Bien. Si nadie, a mí se me ocurría como idea, si a ustedes les parece, es hacer una preguntita a cada uno, que les pido por favor que la respuesta sea como más concreta por el tema del tiempo, porque hay que seguir grabando. Así que les agradezco un montón, maravillosa mesa hermosa, gracias. Y bueno, y preguntaba a Sofía si para vos. Hoy sigue resonando estos espejos infinitos de ambos autores. Y yo justamente trabajo este mito de los Atridas porque me parece que es un mito que se tomó tanto y se reelaboró en tantas épocas que es como que nunca se dejó de revisitar y me parece que ahí hay algo de el contexto político, ¿no? Que los autores van como tomando ahí porque les resuena con su propio contexto. Bueno, por ejemplo, Cunqueiro, como decía, con el contexto del franquismo, me parece que ahí en la novela hay un montón de vetas para analizar. Pero también, como decís, la metaficción. Yo, por ejemplo, trabajo con una novela que es un poco más moderna, que es la de Joyce Carol Oates, que se llama Angel of Light, y ahí aparece un montón, por ejemplo, personajes que están leyendo las tragedias griegas, ¿no? Entonces es como que están un poco asignados ya porque saben cuál va a ser su final, o no lo saben, pero lo intuyen de alguna forma. Entonces me parece que va de la mano. Creo que hay como en el mito de los Atrídas una cuestión política muy marcada, pero a la vez se usó muchísimo para explorar cómo es el acto de narrar, tanto en teatro, en la tragedia griega, en el teatro argentino y también, bueno, en novela, como estoy trabajando ahora. Genial, muchísimas gracias. Después pasaba José María. Te quería preguntar si La muralla invisible se llevó a escena después de 1984, que me quedó esa duda, y si para vos dejó Grey una marca hoy en Tucumán. Después del estreno en 1954, fue una única función que la hizo el grupo El Carro de Tespis y de hecho el autor no la conservó dentro de su producción dramática, se perdió. Después él vuelve a trabajar con otras formas más sencillas porque para aportar en ese momento de la Constitución, entiendo que eran empresas más breves las que había que emprender, pero en particular Julio Ardiles Gray para la provincia de Tucumán fue uno de los grandes hacedores, no solo en cuestión de dramaturgia, sino también después fue el creador del centro de difusión cultural de la provincia, donde se crearon, por ejemplo, los consejos a partir del año 1958. En cuanto a gestión, fue uno de los hacedores del teatro más prolíficos y que claramente dejó una huella porque inclusive creó una institución, dejó de pasar a ser de una dirección de cultura a ser el Consejo Provincial de Difusión Cultural que dejó una amplia huella. Y después cuando se fue en 1967 a Buenos Aires, también siguió participando en el teatro independiente allá, pero sobre todo ya aportando desde otras estéticas, más bien desde el absurdo, ¿sí? Es un gran hacedor, es un gran teatrista, un gran narrador también, pero en cuanto al teatro es una figura bastante olvidada y me parece que ahí la historia es bastante ingrata con él. Pero bueno, acá va un intento al menos de ponerlo en la memoria. Exactamente, eso mismo te iba a decir, traerlo y creo que nombrarlo y investigar también es justamente que no se pierda. Gracias, José María. Oh, Después,
con el trabajo, bueno, que Leticia y Alicia presentaron su trabajo de investigación. Bueno, todas las mesas, todas las exponencias me parecieron maravillosas. Pero bueno, justamente una de las preguntas era si analizaban los textos, pero bueno, ya la respondió Alicia en el último y en la última ponencia. Pero me preguntaba esto, dijeron que algunos textos pudieron conseguir, otros no, pero los textos que tienen, si pudieron trabajar y si pudieron, a pesar de que haya distancias tan grandes, si pudieron ver temáticas o puntos en común, ¿no? No con respecto al idioma, sino con temáticas por ahí o territoriales o culturales o, no sé, se me ocurría esto. Sí, sí, por supuesto. Eh, Nosotros específicamente en África no empezamos el análisis del corpus, así como, digamos, al nivel que Alicia empezó con Saramago, pero así en una primera lectura, por supuesto que encontramos temáticas comunes, sobre todo, digamos, entre los autores angoleños, entre los autores mozambiqueños, no tanto entre sí, ¿no? Yo puse el mapita porque para que se entienda que realmente están muy, muy separados. O sea, es como que los une este pasado de haber sido colonia portuguesa, pero casi que no hay contacto o no hubo mucho tiempo contacto entre ellos. Y bueno, es interesante que se ve en los textos, ¿no? Sí, lo que puede unirlos después del 75, 77 con la independencia, que la pondría con comillas, es que Mm. hay toda una literatura, no hablando de teatro, pero hay toda una literatura volcada a lo político, al tema de la guerra, y después sí ya se empieza a ser más Ujú. subjetivo el encuentro de las letras con el hombre y con la naturaleza. Pero al principio se puede eh, cotejar que más o menos era todo en función de la política y de la guerra. Porque Sí. después de la independencia con Portugal tuvieron décadas de guerras civiles. Claro, eso iba a decir, nosotros llegamos hasta los 2000 y si te pones a pensar, tenían 25 años esas naciones de independencia. Y de Angola guerras. seguía, claro, Angola seguía en guerra civil, entonces es como son naciones muy, muy jóvenes y literaturas muy, muy jóvenes, aunque también sabemos que eh, precolonización ya, digamos, habían sido sociedades en las que el teatro, digamos, la Ujú. performatividad del teatro, no la escritura, era central, ¿no? Para la vida de esas sociedades. Así que sí, cuando empecemos más a fondo con el análisis del corpus, seguramente van a aparecer esas conexiones. Bueno, muchísimas gracias. A ir, por supuesto, y a viajar También. en Sí. el territorio. Fundamental. Bien, Juan Pablo. eh, bueno, yo un poco tu trabajo lo conozco, pero te quería preguntar, por ahí que nos cuentes un poquito, porque Catalina fue, ¿no? Si mal no recuerdo, a Misiones, y a partir de ahí es que se arma la murga, el teatro comunitario, la propuesta, ¿es así? Sí, Catalina viene a actuar a Misiones en el año 93 y ahí lo ven el grupo de titiriteros Cosa Nostra, que son Marcelo Reynoso y Tuni Bóveda, son dos miembros, y se enganchan con la propuesta y traen a Catalinas a Posadas, a actuar en el viejo puerto, donde ellos tenían un espacio bien rescatado, y le proponen hacer la experiencia justamente como Catalinas trajo Venimos de muy lejos, trajo esa obra, querían hacer lo mismo en Misiones. Por eso la comparación, de hecho las dos obras empiezan igual. Lo que sí no tiene Venimos de muy lejos, por ejemplo, es esta pareja de emigrantes que va atravesando toda la obra, ni tampoco, sí hay menciones a relatos de la historia argentina, aparece Julio Roca y demás, pero más vinculado siempre a sucesos de la Boca, ¿no? Y acá estamos hablando de una provincia, una región, aparecen
los brasileros, los paraguayos, ¿no? Una obra un poco. Se habla de las represas, inclusive, que se estaban construyendo en ese momento, Yacyretá y eso. Pero sí, con este proyecto se arma la Murga en el 99. De hecho, Ademar Bianchi y Cristina Gione, que son los directores de teatro y música de Venimos de Muy Lejos, Ademar todavía de Catalinas, fue el director de esta obra en ese momento en la Murga. O sea, Ademar dirigió la Murga de la Estación hasta el año 2001. Él vino a vivir acá, o sea, se metió de lleno. Así que sí. Maravilloso. Y ustedes fueron que ganaron, ¿no? El año pasado la fiesta provincial con Sí, otro espectáculo sí, del Ademar INT. dirigió. No, con otro espectáculo. Ademar Bianchi dirigió No, con otro espectáculo. Misiones Tierra Prometida y una reversión del Herrero y la Muerte. Eh, y esa obra nosotros la volvimos a hacer hace unos años y con esa ganamos el año pasado el Provincial de Teatro. Que tendríamos que ir al Nacional de Teatro, no sé qué, si va a salir, si no va a salir. Esperemos que Eh, sí. Se está Ojalá que acomodando el sí. INT. No perdamos Sí, las esperanzas. no perdamos la Bueno, esperanza. muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones por haber ganado también, obviamente, ¿no? Gracias. Eh, bueno, Eleonora, bueno, tu trabajo resuena un montón con el mío porque yo también trabajo dramaturgas y el darle voz, así que a estas mujeres, yo en Cuyo, pero nada, me movilizó un montón y quería ver. Primero me encantó la cita de la Gambaro, me pareció algo también muy, muy bonito y realmente maravilloso. Y te quería preguntar sobre los personajes femeninos de ambas obras, si vos podés ver, primero si hay en las dos, porque escuché en uno, no sé en la otra, si ves algún punto de conexiones o cómo cada dramaturga escribía a esas mujeres. Em, Era un poquito eso. No sé si Arranco entiendo. por gracias, Diana. Arranco por el texto de Cristina Escoffet, que es del año 2010 para el Bicentenario. Ella no trabaja ninguna figura femenina como individualizadamente, sino que las mujeres aparecen, suponte, como formando parte del cuerpo de baile de los esclavos, que es la escena inicial. Siempre aparecen como formando parte de un colectivo, ninguna figura está individualizada. A diferencia de lo que hace Manso, que sí trabaja solo con tres mujeres, yo acá lo dejé porque verdaderamente era una cuestión del tiempo y de acotarme a bocetar el trabajo. Pero son tres mujeres que tienen total, por un lado, la cuestión femenina que han trabajado otras colegas ya y que es muy interesante como la cuestión femenina, dicho así está horrible, pero digo que lo han trabajado, que lo han trabajado otras colegas en relación a cómo esas mujeres se plantan respecto de los derechos, que es algo de lo que está hablando Juan en el año 64 ya, solo que, ¿no? Esto es interesante, por eso yo digo a la luz de 1810. Pero también es muy interesante que Manso les da voz para que puedan hablar de una pasión sexual que tiende a estar desbordada. Entonces, ahí a mí eso me parece muy interesante también en cómo aparece cifrado. Y las tres más o menos, las tres mujeres de Manso, que insisto, están sí individualizadas, una se llaman Susana y Cecilia y son las amigas son las amigas del joven French y la otra es Lola, que es el sobrenombre de Dolores, que es la novia del joven French. Entonces las tres tienen como muy clara su vocación, tampoco es la palabra más pertinente, pero como su preocupación por formar parte de ese momento de ebullición política. Incluso si debe posponer, en el caso de Lola, el casamiento, ¿no? Es como primero la patria, primero ese honor nacional antes que el honor femenino. Así que sí, es muy interesante para comparar también esta dimensión de la representación o de la figuración de las mujeres. Sí, sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Eleonora. No, por favor, a ti. Bueno, por último vamos con Alicia. Eh, Me pareció súper interesante esto cómo resignifican, ¿no? Los textos. Eh, y bueno, la pregunta por ahí es muy subjetiva, pero me parecía como interesante plantearlo. ¿Por qué
bueno, creo que lo dijiste al final, después que lo había escrito la pregunta, pero ¿por qué suceden estas problemáticas de traducción tan significativas? ¿No? Tan realmente de que Google traducción parece. Sí, tenemos que remontarnos a la época del boom en nuestro país, cuando bueno, se empezaron a traducir y retraducían y lo volvían a traer acá. Digamos, el traductor argentino hacía la traducción o estaba en España haciendo la traducción, pero era corregida y modificada a la variedad española. Es una cuestión de dominación a través de la lengua que la tenemos hasta el día de hoy. Ya estamos hablando español, respeten nuestra variedad. Esa es la idea. Eh, Porque el español en general, no todos, algunos dicen que nosotros hablamos mal. Eh, pero mal, hay que ver qué consideran ellos mal. Bueno, pero el tema es la cuestión de la editorial. Es el texto que está traducido a las 5 obras. Hay un argentino que es muy estudioso de Saramago y está escribiendo en la lengua de España. Seguramente es una de las condiciones que tiene para hacer la traducción. Bueno, uno tiene la decisión de elegir o no, de quedarse sin el trabajo o no, y, pero las editoriales te marcan. Y hay un listado del famoso español neutro, que no existe, que es un invento, pero tiene que ver quizás con el traductor que necesita el dinero y lo hace, y con las editoriales que no le interesa hacer localización de una obra, porque sale carísimo, salvo que sea un escritor muy conocido y un traductor súper conocido. Pero el tema también es económico para la editorial, porque no le reditúa. Creo que pasa por ahí. El capitalismo, la mercadería, ese es el tema. Sí, el punto, el punto. Exacto. Bueno, así es. Bueno, quiero agradecerles a cada uno, cada una por el compartir, por la entrega y por la cordialidad de la escucha también tan importante. Y bueno, así de esta manera damos finalizada esta maravillosa mesa muy federal, muy hermosa. Así que muchas gracias a ustedes por estar presente y por ser parte del 12º Congreso de ATEACOM. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias. a vos y a Gracias. todos y a todas. Gracias. Un abrazo.